Hola, bienvenidos a la Telerevista Espectro, un programa dedicado a la divulgación de la ciencia y la tecnología. Un gusto tenerlos con nosotros y vamos a hablar sobre Costa Rica Verde e Inteligente 2.0, una propuesta de estrategia que ha hecho la Cámara Nacional de Información y Comunicación CAMTIC. Para hablar sobre este tema hemos invitado a su presidente, don Alexander Mora. Un gusto tenerlo con nosotros. Gracias, Alejandro. Don Alexander, ¿cuáles son esas prioridades y qué plazo va a cubrir esta estrategia que ustedes están tratando de implementar? Nosotros hicimos la primera propuesta de estrategia a finales del año 2003. Y hemos venido más o menos pensando en que las propuestas tienen una vigencia como de 5 o 6 años en cuanto a que se proponen, se gestionan, se ponen en práctica muchos de sus elementos, tenemos espacio para validar los impactos y formulamos cambios. Esta en realidad es, por eso le llamamos 2.0, porque es una actualización y una evolución de la primera estrategia. Conservamos el concepto Costa Rica Verde Inteligente porque creemos que es el mejor eslogan país que este país podría autoproponerse y esencialmente pues hacemos revisiones entre el lanzamiento de versiones nuevas de la estrategia, siempre hacemos revisiones más o menos cada 2 años. Bueno, esa era una de mis preguntas, que por qué le llamaban Costa Rica Verde Inteligente, ya la ha respondido usted, pero evidentemente con 2.0 es porque ustedes también están tendiendo hacia no ya las TICs, sino todo lo que viene con lo digital. Correcto. En la primera versión de la estrategia nosotros conceptualizábamos mucho esa estrategia en el contexto de un sector económico, un sector como es el sector de las tecnologías digitales que genera empleo, genera empresas, exporta, en fin, genera bienestar. Lo que hemos enfatizado en esta nueva versión de la estrategia es en la naturaleza transversal de las tecnologías digitales. Lo que identificamos es que las tecnologías digitales esencialmente impactan todo y por lo tanto tenemos de alguna manera una estrategia vertical, digamos, sobre el sector digital, que es un poco la oferta de productos y servicios, y tenemos una parte de la estrategia que es transversal al resto de los sectores de la economía, al gobierno y a la sociedad civil, que creemos en Costa Rica está haciendo una subutilización de las tecnologías digitales. Entonces, el foco de esta estrategia y de esta revisión de la estrategia es ese cambio. ¿Qué se necesita? ¿A qué Costa Rica? Bueno, usted ya lo ha dicho un poco, pero ¿qué necesita Costa Rica para desarrollar la cultura digital? ¿O qué le está faltando? Bueno, hay cosas que son sorprendentes. El Foro Económico Mundial hace un par de reportes, esos más o menos hace unos 8 meses. En uno de los reportes globales de competitividad, nos sorprendió a todos diciendo que Costa Rica es el 10º país cuya población está mejor preparada en el mundo para aprovechar lo digital. Y aquí estamos por encima de muchísimos países desarrollados como Holanda, como España mismo, etc. Eso nos sorprendió a todos porque en realidad yo creo que hoy por hoy todavía hay muchos sectores en Costa Rica que no se lo creen. Y lo que hemos visto acá es que el gran inhibidor de la explosión, digamos, del uso de lo digital en Costa Rica, esencialmente está en dos elementos. Obviamente, un primer gran elemento que es el tema de la plataforma de conectividad, o sea, lo que es las telecomunicaciones, el entorno de conectividad y de entrega y acceso a los servicios. Ahí tenemos probablemente el principal de los problemas. Y el otro gran problema que nosotros identificamos, o la otra gran limitación, creo que la tenemos en el Estado. El Estado costarricense ha tenido mucha dificultad para establecer una estrategia coherente para impulsar lo digital. Y eso creo yo, ahí creo yo que están los dos elementos centrales de las dificultades que este país está teniendo en esta materia. Ustedes están proponiendo muchos ejes nuevos. Tal vez si nos enumera cuáles son los que se unen frente a los que ya usted había mencionado. Sí.
A ver, el primer eje que estamos proponiendo es el eje de la productividad. El concepto aquí es que lo digital esencialmente impacta la productividad de la persona, la productividad de la organización social, la productividad de la empresa, la productividad del Estado. Ahí es fundamental tener clara una cosa. Costa Rica es un país que tiene serios problemas de productividad. Primero porque en los últimos 10 años, si uno analiza la evolución de la productividad, uno se da cuenta que 3/4 partes de la mejora en productividad que el país ha tenido ha venido por el uso más intenso de mano de obra, de inversión y de tierra. Y solamente el 25% viene por innovación, por nuevos conocimientos, por nuevos modelos de negocio, etc. Entonces, este país no puede seguir creciendo de esa forma. Así que nosotros lo que hemos planteado es el concepto de que lo digital es esencial para mejorar esa productividad. Nada más como referencia, del incremento en productividad que tiene, por ejemplo, Estados Unidos, el 63% lo explica el uso de tecnologías digitales. En Europa, y los europeos están realmente preocupados con el tema, estamos hablando del 15%. En Costa Rica eso nos llega del 3%. Entonces, ahí hay un primer gran eje. Eso significa que tenemos que acelerar el uso de tecnologías digitales en los diferentes sectores productivos, en el Estado, en la educación y en el resto de las actividades sociales. Ahí hay un primer elemento. El segundo elemento que estamos planteándonos como eje central es la convocatoria a lo que hemos llamado un pacto social digital. Costa Rica, por las características que tiene y por el hecho de que ya agotó su frontera agrícola, no es un país que está dotado de minerales y insumos que eventualmente puede explotar. Es un país que quiere conservar una tercera parte de su territorio para las futuras generaciones, para conservar la naturaleza, etc. Eso hace que este país tenga una dificultad importante si quiere duplicar su ingreso nacional. O sea, si nosotros queremos ser un país desarrollado, o sea, llegar a tener un ingreso per cápita en este país por arriba de los $22.500, $23.000, tenemos que más que duplicar el ingreso en los próximos 10 o 15 años. Y eso creemos que solo se puede hacer si este país se enfoca en las industrias creativas, en los sectores de la nueva economía, que tienen todos un componente muy amplio de lo digital. Sin olvidar, obviamente, los otros sectores, como la agricultura, la industria, a los cuales podemos darles incrementos importantes en productividad mediante la utilización de las tecnologías. Entonces, el otro gran elemento es cómo nosotros gestionamos como país un gran acuerdo nacional para estar todos de acuerdo en esto y que cada uno de los actores asuma el rol que le corresponde para materializar esa iniciativa. Lo voy a interrumpir unos minutos para separarnos y ver unos mensajes, pero ya continuamos porque es sumamente importante todo lo que usted está diciendo en términos de esta nueva estrategia que un sector estratégico como es el de las TICs, el de la informática, el de las tecnologías de la información y la comunicación nos da. Don Alexander, vamos a hacer esa pausa y los invito a que vean la trivia que les hemos preparado y enseguida estamos con ustedes. ¿Cuánto costó la construcción del nuevo hospital de Heredia? A. $50 millones. B. $75 millones. C. $100 millones. D. $125 millones. La respuesta después de la pausa.